Cordial saludo, compañeros del curso y tutor. Mi nombre es Jorge Arturo Cortés Galindo, estudio comunicación social. Me encuentro inscrito en el CEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá, ciudad en la que también vivo. Como lo decía la compañera Ángela, esta ciudad pues, se encuentra en la región andina, y ya que ella explicó muy bien todas estas palabras propias de la región, yo me voy a permitir un poco más bien contextualizar sobre mi entorno local, el cual es el territorio de Techotiva, también conocido como localidad de Kennedy. La localidad de Kennedy es la octava localidad del distrito capital. Se encuentra ubicado al suroccidente de la ciudad, limitando con el municipio de Mosquera, y tiene un área de más de 3.600 hectáreas y se encuentra dividida en 12 UPZ, las cuales son las unidades de planeamiento zonal, y estas a su vez se dividen en aproximadamente 330 barrios legalmente constituidos. También hay un sector en donde no hay unos barrios legales, por así decirlo, que corresponden más como a barrios de invasión, como se pueden conocer, pero es un porcentaje mínimo como tal. La composición social de la localidad de Kennedy, pues bueno, son aproximadamente 1.300.000 personas según cifras de Secretaría de Planeación, y 1.300.000 personas que habitan el territorio es algo heterogéneo, no es algo completamente uniforme que se pueda caracterizar a la gente de la localidad, porque la localidad fue habitada por personas de diferentes partes de las regiones del país. Entonces es muy común encontrar, más que todo, por ejemplo, en la plaza de mercado, en las zonas comerciales, personas de diferentes partes de regiones del país que siguen conservando muchas características culturales de donde provienen, entre esas características propias del lenguaje. Entonces, por ejemplo, en una zona comercial acá cerca que es conocida como Palenque, es muy común encontrar comercio de paisas, de boyacenses, de costeños, y todos convergen y prácticamente que se articulan en el marco de esa economía local que encontramos. Bueno, en cuanto a palabras propias de acá, de lo local, por así decirlo, encontramos el nombre propio de la localidad como se conocía anteriormente hace muchos años, que es Techotiva, que hace referencia a Te, nuestro, Cho, laguna, y Tiva, lo que se conoce como guardián también. Es toda una palabra que compone eso, que es como el guardián de nuestra laguna. Este fue un nombre que fue cambiando con el paso del tiempo hasta convertirse en localidad de Kennedy, pero encontramos entonces que antes de que se llamara localidad de Kennedy, se llamaba Ciudad Techo. Ahí ya únicamente ya quedaba como Techo. Antes de que se llamara Ciudad Techo, este sector era conocido como la Hacienda de Techo. Antes de la Hacienda de Techo, ya estamos hablando más o menos hacia 1600 prácticamente, se conocía era como el resguardo de Techo según los documentos de los cronistas de la época. Y ya para 1500 y esas épocas sí hay como tal ya algunos documentos que hacen referencia al nombre de Techotiva como tal, como se conocía toda esta región. Digamos que esa palabra se fue perdiendo con el paso del tiempo, precisamente en ese proceso como de colonización y castellanización que tuvimos como los pueblos latinoamericanos, y se conservaron algunas cositas como el nombre de Techo, por ejemplo. Techo es una de las UPZs de la localidad de Kennedy, donde está el barrio Techo, el estadio de Techo,
que antes era un hipódromo, el hipódromo de Techo. En su época, cuando recién se inauguró la localidad, alcanzó a ser un aeropuerto. Otro de los nombres muiscas que podemos encontrar en los barrios de la localidad es el barrio Timisa, el cual es donde vivo. Timisa quiere decir Timi, mujer o maestro, y Sa, de la noche. Se sabe que Timisa era una cacica que pertenecía a esta zona y ella era la encargada de enseñarles a las niñas lo que se conocía para ellos como boitá. Boitá es otro nombre de un barrio vecino precisamente de acá, pero en su estructura de la palabra, boi quiere decir tejido y ta, primero. Ese era el primer tejido que se le enseñaba a las niñas y estaba orientado para enseñar lo que se conocía como el chisue, que era la mochila, donde se llevaba la paz, según ellos. O sea, construían la mochila, la llenaban de elementos sagrados para su cultura, como el maíz y otras cosas que ellos consideraban sagradas, y las llevaban a sus rituales de pagamentos, por así decirlo, que giraban en torno a las chucuas. La chucua también es otro barrio que queda hacia otro costado y hace referencia a los humedales, así era como se conocía para los muiscas. En la localidad de Kennedy también encontramos el sector del Tintal, donde hay diferentes barrios como Santa Fe del Tintal, Tintalá, Tintalito, la Biblioteca del Tintal. El nombre del Tintal viene de el árbol de tinto, que es el Cestrum mutissim, el cual era utilizado por los muiscas para extraer su pigmento y utilizarlo en sus rituales, o para maquillarse, o para la ropa también. De ahí viene el nombre del tintal. Bueno, en el caso de cómo esas palabras así propias de la región como que pueden llegar a contribuir a la composición social, ya que influyen en el lenguaje mismo de la sociedad, pues creo que ese proceso como tal ahorita está roto. Hay un desconocimiento total por parte de la mayoría de los habitantes frente a esa apropiación del lenguaje, de dónde viene nuestro lenguaje y qué implicaciones tiene el sentido mismo tanto de las palabras como de nuestros actos en el marco de la comunicación. Digamos que ese proceso de castellanización que tuvimos los pueblos latinoamericanos, pues arrasó completamente con esa cuestión lingüística que era propiamente de la región. Y pues bueno, eso llevó prácticamente a que, al desconocer el sentido mismo de las palabras, se perdiera esa apropiación por las cosas mismas. A que hoy, por ejemplo, el solo nombre del territorio, si se hubiera conservado es el nombre de Techotiva, pues hubiéramos sabido que esto es un territorio que gira en torno al agua. O sea, era una red de humedales, de relictos de humedales, de rondas hídricas, que bueno, las rondas hídricas actualmente están, que corresponden a la ronda del río Tunjuelo, Fucha y Bogotá, pero esas tres rondas alimentaban todo un complejo de humedales que incluso los documentos de los cronistas para la época de 1600 redactaban con su propio puño, que habían encontrado un mar dentro de las montañas, de la cantidad de agua tan impresionante que había en la zona. Si seguramente hubiéramos sido conscientes de eso, no se hubiera implementado, por así decirlo, un ordenamiento territorial para llenar todo de cemento, sino conservar precisamente esos complejos acuáticos que finalmente son esenciales para la vida misma.